El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que se está suspendiendo temporalmente la exportación de aceite, de azúcar, de carne de res, de torta de soya. Hoy prácticamente se suspende toda clase de exportación hasta que se restituya y se levante el paro, y está responsabilizando a Fernando Camacho y a Rómulo Calvo por el daño económico que está realizando al aparato productivo. Hoy el gobierno ha dicho que busca asegurar la alimentación del pueblo boliviano. Entonces hoy ya las cosas están dichas. Esto empezará a regir desde la medianoche del jueves de las 00 horas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, también se ha pronunciado y está responsabilizando de todo lo que ocurra a Luis Fernando Camacho. También ha dicho que hoy está denunciando que la empresa Sofía de Luis Fernando Camacho y empresas cerveceras, amigos de Camacho, están trabajando y circulando pues con normalidad en Santa Cruz. También el ministro ha mencionado que este viernes Camacho debe acudir a la reunión por el censo. Una medida preventiva que, como es de conocimiento público, han transcurrido 5 días de paro en Santa Cruz, impulsados por grupos oligarcas que pretenden, una vez más, quebrar el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido. Considerando que esta situación podría afectar el abastecimiento de alimentos estratégicos y los precios de la canasta familiar, como ser la carne de pollo, carne de res, leche, huevos, aceite, carne de cerdo, azúcar, entre otros, en perjuicio de la población y la alimentación del pueblo de Bolivia. El gobierno nacional, en atención a las preocupaciones de las familias bolivianas respecto a este riesgo de desabastecimiento de alimentos estratégicos a la población, asume como medida de prevención, en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos, resoluciones y normativas vigentes que establecen la política de abastecimiento al mercado interno en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía. Suspender temporalmente la exportación de los siguientes productos: grano de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res. Esta medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del jueves 27 de octubre del año 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana. Ante las imprudentes declaraciones y acciones desestabilizadoras de los promotores del paro, responsabilizamos a los señores Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar y la dirigencia del Comité Cívico de Santa Cruz de las consecuencias de la paralización del sector productivo y de atentar contra la seguridad alimentaria de la población boliviana. Solo ellos son los culpables del daño y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional. Nuestro gobierno, el gobierno del pueblo, velará siempre por el bienestar de la población boliviana, garantizando el acceso de alimentos a precio justo en el mercado interno. En este entendido, nuevamente llamamos a la reflexión a la dirigencia cívica y autoridades departamentales de Santa Cruz a dialogar para retomar la producción y el abastecimiento de los alimentos de manera regular e irrestricta a la población boliviana. Eso es que queríamos comunicar a la población boliviana para no afectar el abastecimiento de estos alimentos a la población boliviana, y es una medida preventiva que estamos tomando. Muchas gracias. Por favor, para EPE10, coméntenos cuánto se habla de la pérdida hasta el momento durante estos 5 días de paro, por favor, bueno, de la ministro. paralización, en todo caso, de este sector productivo, ¿en cuánto se va a afectar al país en exportaciones y qué mercados se van a ver afectados? Gracias.
Nosotros, el gobierno nacional prácticamente tiene que velar el abastecimiento de estos productos al mercado interno. Por tanto, nosotros estamos garantizando y vamos a pedir, y estamos pidiendo a la dirigencia cívica, a las autoridades departamentales de Santa Cruz, hacer esa reflexión y abastecer con los alimentos al mercado interno. Esa es la política del gobierno, por eso se tiene establecido la normativa vigente. Mientras abastecen al mercado interno de estos productos, seguirá vigente las exportaciones. Por tanto, esta medida es una medida preventiva, porque hemos escuchado las preocupaciones de las amas de casa, de las familias bolivianas, sobre un posible riesgo de desabastecimiento de estos alimentos estratégicos a la población boliviana. Por eso estamos suspendiendo temporalmente la exportación de los productos como el grano de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res. Repito, esta medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del jueves 27 de octubre del 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana. Todos de la prensa, el pueblo boliviano, estamos aquí presentes para manifestar como gobierno nacional nuestro rechazo a las declaraciones realizadas por el señor Hurtado de Caínco, por distintas razones y argumentos. Primero, él señala que tenemos una diferencia entre lo que decimos y lo que practicamos. Y eso es totalmente falso. El gobierno nacional tiene la cultura del diálogo y ha propiciado varias veces en La Paz, en Santa Cruz, espacios de diálogo, donde el comité interinstitucional no ha llegado a demostrar su propuesta y sus argumentos de manera convincente. Segundo elemento, ha habido el espacio de diálogo también en Santa Cruz, justamente cuando ha estado la ministra Marianela Prada, y donde también ante la propuesta que ha hecho el gobierno nacional para la redistribución de recursos que han hecho los cívicos y los del comité interinstitucional, han abandonado la mesa del diálogo. Segundo, señala el señor Hurtado que el gobierno nacional quiere ahogar a Santa Cruz, quiere generarle con el cerco un ahogamiento económico, y hay que establecer de que quienes han determinado el paro han sido los cívicos. ¿Quién ha determinado la acción o el espacio para paralizar las actividades económicas? Ha sido el comité cívico. Pero lo más paradójico de aquí es que el señor Rómulo Calvo, para algunos de sus amiguitos, por ejemplo en el caso de la empresa Sofía, que tiene una relación con el señor Camacho, el gobernador, le establece una serie de un permiso especial para que pueda seguir produciendo. O también para la Cervecería Boliviana Nacional, para que también siga produciendo. Esa no es una igualdad de condiciones, porque mientras el que vende Somó, el que se gana el sustento día a día, no tiene esa oportunidad, aquí hay recomendaciones especiales para los amiguitos que justamente son los mismos actores del golpe de Estado del año 2019. Son los mismos, Camacho, Calvo y Ivo Blasicevic. Y el señor Hurtado, recuerden cuando ocurrió esto del golpe de Estado, dijo en aquella oportunidad del 2019, y lo tengo aquí en un video que se los puedo pasar, dijo que aquellas acciones de ese año era una inversión para Caínco, era una inversión para los empresarios. Que quede claro entonces establecido cuáles son las acciones que están realizando. El gobierno nacional ha aperturado el diálogo. El día viernes estarán gobernadores, rectores, alcaldes, y esperamos que todos se presenten para buscar una solución. Ese es el espacio de diálogo que da el gobierno nacional. No nos confundamos por las declaraciones que hace el señor Hurtado, diciendo que el gobierno nacional quiere levantar una cortina de humo para esconder los datos de la economía, cuando esta economía tiene la más baja inflación del mundo,
tiene un crecimiento, caída del desempleo, aumento de las condiciones económicas favorables, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad. Creo que es un ambiente totalmente distinto al ambiente caótico, turbulento y de incertidumbre que está viviendo la mayoría de las economías del mundo. Por lo tanto, rechazamos todas esas aseveraciones del señor Fernando Hurtado de Caínco. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya muchas industrias han señalado que están sufriendo los efectos económicos. Están ahí calculados entre 36 a 40 millones de dólares por día, porque obviamente esto va a tener sus impactos en los próximos meses. Cuando uno coarta la libertad de tránsito para las actividades económicas, por ejemplo la siembra, eso va a tener efectos contraproducentes en la cosecha. Por lo tanto, vamos a ver efectos magnificados en términos de deterioro económico y de generación de producción y empleo. Más de 180 millones ya en 5 días o cuánto más. Exactamente, estamos con ese parámetro de, hasta el momento, de pérdida por el efecto del daño económico que está causando este paro cívico. Muchas gracias, muy amable. Sí. El gobierno ha negociado con la UIF, ha negociado con Ponchos Rojos sobre la situación del censo. ¿Lo va a hacer también en Santa Cruz? Ahí hay que ser claros. Con los auríferos hemos venido hablando más de 14 meses, no es coyuntural. Esto más bien es un proceso que se cierra a partir de argumentos de ida y vuelta que ha habido con los auríferos. Entonces, no es un tema de coyuntura que han venido por un tema de presión y nosotros hemos inmediatamente generado una mesa de diálogo. Entonces, tiene que quedar claro que no confundamos el hecho de que hemos tenido un acercamiento con los auríferos que no tiene nada que ver con